La quietud de la noche romana sobre el palacio apostólico siempre ha funcionado como una elaborada fachada de orden absoluto. Es el 15 de junio, apenas pasadas las 9 de la noche, y el silencio en los corredores apenas se ve alterado por la rigidez inmóvil de la Guardia Suiza en sus puestos. Sin embargo, en el segundo piso, detrás de las pesadas puertas de madera de la sala del consistoro, la atmósfera institucional se ha quebrado de forma irreversible. 13 cardenales permanecen congelados, fijos en sus asientos, rodeando una mesa rectangular de roble oscuro que ha roto la disposición circular tradicional del espacio. No hay cámaras, ni grabadoras, ni secretarios. Solo una lámpara encendida en la esquina y el peso de una convocatoria de urgencia entregada a mano esa misma mañana bajo estricto sello papal. En la cabecera de la mesa, el Papa León XIV, un agustino de 70 años nacido en Chicago y de impecable compostura de hierro, se aferra al borde de la madera con ambas manos. Su voz, habitualmente medida y controlada bajo el tamiz de décadas de ministerio en América Latina, acaba de quebrarse al pronunciar una sola palabra: privado. En ese micro detalle, en el sonido de una voz rasgándose ante el secreto, los presentes comprenden que la estructura vertical de la Iglesia se enfrenta a una realidad interna que ya no puede ser contenida por los reglamentos oficiales. El conflicto que late en el aula no es una abstracción teológica, sino una colisión inminente de plazos y documentos concretos que amenazan la viabilidad de la propia institución. Por un lado, la sombra del cisma tradicionalista presiona desde la Fraternidad San Pío X, cuyo superior general, el padre Pagliarani, mantiene en pie la determinación de consagrar a 4 nuevos obispos el próximo 1 de julio en Ecón, sin el mandato pontificio, desafiando abiertamente las advertencias de excomunión automática. Por otro lado, la inminencia del consistorio pleno fijado para los días 26 y 27 de junio obliga a una definición. Pero la verdadera fractura que León XIV coloca sobre la mesa surge de una carpeta delgada que contiene 3 documentos. El primero es un informe confidencial de 27 páginas de la Oficina Financiera Interna de la Santa Sede, cuyos resultados el pontífice leyó en el vuelo de regreso de su extenuante viaje por España, apenas 3 días antes, tras recorrer Madrid, Barcelona, Montserrat y las Islas Canarias. En la parte superior de la página del informe, bajo un título tachado, resalta una palabra: irregularidades. Lo que el Papa describe a continuación destruye cualquier apariencia de error administrativo. Canales financieros ocultos operando sin supervisión durante al menos 7 años. Desvío sistemático de fondos destinados a misiones caritativas en el África subsahariana hacia cuentas privadas en Luxemburgo y Malta. Y la financiación de operaciones inmobiliarias ajenas a la misión de la Iglesia. 14 millones de euros que debieron mitigar el hambre y construir clínicas en África Oriental terminaron en una sociedad pantalla sin empleados ni oficinas. Mientras el cardenal Tagle palidece ante la confirmación del robo a las comunidades más pobres, y el secretario de Estado, el cardenal Parolin, procesa el impacto de una mala conducta financiera ocurrida bajo su propia vigilancia administrativa. El Papa define la situación con una crudeza que ningún periodista o crítico externo habría alcanzado. El sistema se enfrenta a un fracaso institucional provocado por quienes visten el capelo cardenalicio y se ocultan tras las viejas estructuras jurídicas. La tensión física se vuelve palpable cuando León XIV avanza hacia el segundo documento: la comunicación de la Fraternidad San Pío X. Al recordar el fracaso del diálogo de febrero entre el cardenal Fernández, prefecto de la doctrina de la fe, y el líder tradicionalista, el Papa asume una corresponsabilidad que estremece la sala, al afirmar que la verdad está entre ambas posturas y que la estructura oficial también les ha fallado a ellos. Cuando el cardenal Grech, secretario general del Sínodo, intenta apelar a la historia de comunión irregular de las últimas décadas para delimitar responsabilidades, León XIV lo interrumpe con firmeza.
Conoce perfectamente los hitos de la ruptura, Lefebvre, las excomuniones de 1988, el levantamiento de las mismas por Benedicto XVI y las restricciones a la misa en latín impuestas por Francisco. Pero su diagnóstico va más allá del procedimiento burocrático. Las advertencias de la curia se han convertido en palabras sin peso. Es entonces cuando el Papa extiende la mano y la coloca sobre el tercer documento. Sus dedos tiemblan sutilmente. El hombre que gobernó una orden religiosa durante 12 años sin levantar la voz, el agustino elegido hace 13 meses en el cónclave por su ecuanimidad, cierra los ojos y deja ver sus lágrimas. Evoca la imagen de una mujer de 60 años en la Sagrada Familia de Barcelona, cuyas manos, rudas por el trabajo diario, sostuvieron las suyas para suplicarle que no permitiera la destrucción de la iglesia. El silencio posterior a su confesión dura 15 segundos exactos, una eternidad en la que el obispo de Rome pierde el habla ante sus subordinados, rompiendo el blindaje del cargo para mostrar la vulnerabilidad de un líder que se sabe saboteado desde el interior de sus propios muros. Sin embargo, el colapso emocional dura solo un instante y transmuta de inmediato en una determinación inflexible. León XIV se reincorpora, limpia sus ojos con un gesto mecánico y su voz adquiere la agudeza de una hoja de acero afilada. De pie, haciendo crujir su silla contra el suelo, aclara que no buscó el pontificado, ni realizó pactos en las abataciones traseras antes del cónclave, sino que fue elegido para ejecutar lo que otros eludían. El consistorio del 26 de junio ya no será una reunión ceremonial, sino una rendición de cuentas donde presentará la auditoría financiera completa ante el colegio cardenalicio, exigiendo transparencia total, una revisión independiente y la dimisión inmediata de cualquier funcionario que no pueda justificar los fondos bajo su supervisión. Ante la objeción del cardenal Rueda sobre el impacto devastador que esto tendrá en los medios de comunicación, el Papa corta en seco la argumentación diplomática. La era de ocultar la verdad por temor a los titulares ha terminado. Al mirar fijamente a Fernández, le anuncia que mañana mismo hablará públicamente desde Castel Gandolfo para fijar la postura de la Santa Sede frente a Écone, no desde el hábito burocrático, sino desde la autoridad moral. Luego, dirigiéndose a Parolín, le exige que la Secretaría de Estado entregue un inventario financiero completo de los 3 dicasterios implicados a más tardar el 23 de junio, 3 días antes del encuentro general. El Papa sabe que la información circulará esa misma noche, mediante llamadas y mensajes de texto discretos, pero advierte con claridad que la transición iniciada no es una negociación. No obstante, al concluir la sesión, y mientras los cardenales se retiran en silencio hacia los pasillos donde aguarda la Guardia Suiza, queda en el aire una contradicción de consecuencias impredecibles. León XIV ha decidido abrir la herida del secreto vaticano públicamente para salvar la credibilidad de la Iglesia ante los fieles, pero al hacerlo, ha desafiado de frente a la red de intereses económicos y jerárquicos que sostiene la administración central de la Santa Sede. Con la auditoría guardada bajo llave en su escritorio privado, el Papa se encamina hacia Castel Gandolfo sabiendo que quedan solo 9 días para el consistorio y 15 para el plazo de la Fraternidad San Pío X. La pregunta que ahora recorre los pasillos del Palacio Apostólico no es si el Papa tiene la valentía para forzar la purga de la institución, sino si la propia estructura curial, herida en su núcleo financiero y diplomático, permitirá que el pontífice cruce el umbral del consistorio con el control de la Iglesia, todavía en sus manos. La mañana del 16 de junio, el escenario de la confrontación se desplaza hacia los jardines de la Villa Papal en Castel Gandolfo, un espacio concebido históricamente para el aislamiento y la reflexión, pero que ahora se transforma en el epicentro de un asedio silencioso. Bajo el sol bajo que ilumina las colinas de Albano, León XIV camina en solitario durante las primeras horas de la tarde.
intentando encontrar en la geometría de los cipreses la claridad necesaria para ejecutar un plan que desafía 2000 años de hábitos burocráticos. La luz de las 4 de la tarde baña el blanco de su sotana, dotándolo de una luminosidad casi irreal frente a la piedra oscura de la residencia, donde una docena de periodistas espera sin podios ni micrófonos. El contraste es absoluto. El sistema vaticano exige tradicionalmente el uso de un lenguaje codificado, una jerga teológica diseñada para diluir el impacto de cualquier crisis. Pero el agustino rompe esa norma no escrita al situarse directamente frente a las cámaras. Al ser interrogado sobre el desafío de la fraternidad San Pío X, el Papa no recurre a evasivas diplomáticas. Reconoce el dolor de una división inminente, pero fija una línea de demarcación tajante, al señalar que los tradicionalistas se niegan a aceptar elementos fundamentales de la Iglesia, empezando por el Concilio Vaticano II. Su afirmación de que la institución debe seguir adelante, incluso si ellos deciden marcharse, cae con el peso de una sentencia irreversible sobre el asfalto de la terraza. La fosa que separa la fachada oficial de la realidad se profundiza cuando una veterana corresponsal le pregunta de manera directa si aplicará la excomunión a los obispos rebeldes el 1 de julio. En ese instante, León XIV introduce una pausa de 3 segundos exactos. Un vacío físico que en televisión se percibe como una eternidad, antes de responder que prefiere hablar de comunión y del regreso a casa, pero aclarando que quien elige la ruptura debe asumir las consecuencias de su realidad. No hay ambigüedad en su rostro. Al dar la vuelta para regresar al interior de la villa, añade que la iglesia que lidera será una institución de verdad y que los compromisos conllevan costes económicos y políticos que él está dispuesto a pagar. Mientras la agencia Reuters difunde las declaraciones y los analistas vaticanos intentan descifrar el alcance de este nuevo estilo de gobernanza, en Roma, la resistencia del aparato institucional comienza a operar de forma subterránea. El sismo provocado en la sala del consistorio la noche anterior ya no es un secreto absoluto. En los pasillos del Vaticano, donde la información es la moneda de cambio y la discreción representa la única garantía de supervivencia, los detalles de la reunión comienzan a filtrarse de manera selectiva. Hacia la noche del 16 de junio, al menos 3 de los principales medios de comunicación católicos ya disponen de pistas anónimas que confirman la existencia de una crisis interna de proporciones inéditas, desatando una ola de especulaciones que la curia utiliza para medir las fuerzas del pontífice. Detrás de las puertas cerradas de los dicasterios, la maquinaria administrativa intenta asimilar la vulnerabilidad mostrada por el Papa. Cuando un cardenal estadounidense llama por teléfono a Roma para inquirir sobre los detalles del encuentro, el cardenal Fernández se limita a responder que el Santo Padre habló desde el corazón, empleando una frase que en los círculos de poder vaticanos se interpreta como una advertencia de que León XIV ha abandonado el blindaje institucional. La discrepancia entre la quietud formal de las ceremonias y la agitación de los despachos se hace evidente el 17 de junio, durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Ante la multitud, el Papa se presenta descansado, sonriente y en pleno control de sus facultades, bendiciendo a los enfermos en las primeras filas y rememorando la belleza inacabada de la Sagrada Familia de Barcelona. Para los fieles, el pontífice representa la estabilidad de una fe inmutable. Para los 13 cardenales que observan desde los márgenes, el hombre en la cátedra de Pedro es un líder que lleva sobre sus hombros el peso de una auditoría financiera que permanece guardada bajo llave en el cajón de su escritorio privado. Cada silencio entre sus frases y cada mirada hacia la multitud revelan la tensión interna de quien debe gestionar, de forma simultánea, 3 crisis que avanzan en rumbo de colisión. El desvío sistemático de 14 millones de euros a través de la Sociedad Pantalla de Luxemburgo. La amenaza de un cisma definitivo en Econ dentro de 15 días. Y el ultimátum impuesto al cardenal Parolin
para que entregue el inventario completo de los dicasterios, el 23 de junio. La resistencia de la estructura no se manifiesta mediante protestas públicas, sino a través de manos apretadas bajo las mesas y miradas evasivas en los corredores de mármol. León XIV ha decidido abrir la infección del sistema a la luz del día, colocándose en el centro de un engranaje burocrático que prefiere la paciencia y el letargo antes que la confrontación directa. El Papa Agustino ha dejado claro que no pretende administrar la decadencia, sino forzar una purga profunda, obligando a los 13 hombres que presenciaron su quiebre emocional a elegir entre la protección de la fachada institucional o el servicio directo a los fieles que sostienen la Iglesia. La filtración selectiva de la reunión del 15 de junio altera definitivamente el equilibrio de poder en los niveles más altos de la curia romana. Los días previos al consistorio se transforman en una red de resistencia pasiva y movimientos burocráticos destinados a frenar el avance de León XIV. En el centro de esta oposición silenciosa se encuentra la Secretaría de Estado, liderada por el cardenal Parolín, cuyas manos unidas bajo la mesa del consistoro ya anticipaban la magnitud del impacto. La exigencia papal de recibir un inventario financiero completo de los 3 dicasterios antes del 23 de junio introduce una presión sin precedentes en la maquinaria administrativa. Las estructuras oficiales intentan diluir la gravedad de la auditoría interna mediante el uso del tiempo y la apelación a la prudencia política, argumentando de forma encubierta que la convergencia pública del escándalo financiero, el consistorio pleno y el desafío de la Fraternidad San Pío X podría desestabilizar la Santa Sede de manera irreversible. Es la vieja estrategia del aplazamiento defensivo, el uso de la paciencia institucional como un arma diseñada para retrasar la rendición de cuentas hasta que el interés público disminuya y las preguntas dejen de formularse. Frente a este intento de adormecer la crisis, la figura del Papa Agustino se mantiene con una rigidez absoluta, apoyada exclusivamente en los hechos descubiertos. En su despacho privado, el informe de 27 páginas sigue siendo el eje del conflicto, detallando con nombres, firmas, fechas y montos exactos el desvío sistemático de decenas de millones de euros. León XIV se niega a aceptar las advertencias sobre el peligro de los titulares periodísticos y la pérdida de prestigio diplomático. Para el pontífice, la verdadera pérdida de prestigio ocurrió durante los 7 años en que los fondos destinados al África subsahariana terminaron financiando inmuebles ajenos a la Iglesia y alimentando una empresa fantasma en Luxemburgo. Mientras los proyectos asistenciales en Kinshasa o Ciudad del Cabo colapsaban por falta de recursos, la firmeza de León XIV desarma la resistencia pasiva cuando reitera a su círculo cercano que la presión es la forma en que se moldean los diamantes y que la Iglesia ha estado fría durante demasiado tiempo. No hay espacio para la negociación ni para las soluciones de compromiso. La orden de presentar los resultados íntegros de la auditoría ante la totalidad del colegio cardenalicio el 26 de junio permanece inalterable. Al mismo tiempo, la línea de fractura con el ala tradicionalista alcanza su punto de máxima tensión psicológica. Siguiendo el plan trazado, el Papa despacha una carta personal, de puño y letra, directamente al superior general de la Fraternidad San Pío X, el padre Pagliarani. Es un texto que evita los canales habituales del dicasterio del cardenal Fernández. Un diálogo directo de pastor a sacerdote que define a la Iglesia como un espacio lo suficientemente amplio para albergar la tradición y la renovación por igual, pero que establece con total claridad que un desafío al gobierno pontificio el 1 de julio tendrá consecuencias reales e inmediatas. La curia observa con alarma este doble frente, un papa que se niega a proteger la fachada institucional frente a la corrupción económica y que, simultáneamente, prefiere asumir el dolor de un cisma abierto antes que mantener una apariencia de unidad basada en advertencias vacías de sustancia.
Las llamadas telefónicas y los mensajes cruzados entre los cardenales que buscan mitigar el impacto demuestran que el aparato eclesiástico está perdiendo el control sobre un líder que no realiza pactos en las sombras y que sitúa la verdad por encima de la seguridad del sistema. La víspera del 23 de junio sitúa a la institución al borde del abismo doctrinal y administrativo. El inventario exigido a la Secretaría de Estado debe ser depositado sobre el escritorio papal, constituyendo el último filtro antes de que los 200 cardenales del mundo conozcan los detalles del fraude en el consistorio. La resistencia de las viejas estructuras se agota frente a la determinación de un hombre de 70 años, que ha decidido utilizar sus propias heridas y el dolor acumulado de los fieles como armas legítimas contra la impunidad. En los pasillos oscuros del Palacio Apostólico, donde la Guardia Suiza observa el movimiento incesante de los jerarcas, la tensión se vuelve casi física. León XIV ha colocado el cuchillo sobre la infección del sistema y se dispone a realizar el corte definitivo a la vista de todos, forzando a la Iglesia a confrontar sus propios pecados en una de las semanas más decisivas de su historia contemporánea. La llegada de las fechas definitivas disuelve cualquier posibilidad de retroceso dentro de los muros del Palacio Apostólico. Es el 26 de junio, el día fijado para el inicio del consistorio pleno, y la gran aula se convierte en el escenario de una confrontación sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia. Frente a los 200 cardenales llegados de todos los rincones del mundo, la atmósfera ceremonial habitual, caracterizada por la rigidez de los protocolos y los saludos diplomáticos, es sustituida por un silencio denso y expectante. León XIV se sitúa en la cátedra no para presidir un acto formal de la curia, sino para ejecutar la rendición de cuentas que prometió a los 13 miembros de su círculo íntimo en la sala del consistoro. Sobre la mesa, a la vista de todo el colegio cardenalicio, reposa el informe de 27 páginas de la Oficina Financiera Interna de la Santa Sede, despojado ya de cualquier protección burocrática. Al abrir la carpeta y exponer los datos validados de la auditoría, el Papa rompe definitivamente las reglas del juego institucional y arranca la máscara de respetabilidad que el sistema había mantenido durante años. La proclamación de los hechos se realiza con una precisión quirúrgica que desarma cualquier intento de justificación defensiva. León XIV desglosa ante la Asamblea los números que detallan el desvío sistemático de decenas de millones de euros pertenecientes a las colectas dominicales y las campañas anuales de los fieles de todo el mundo. La descripción del mecanismo financiero golpea el aula con la fuerza de un viento helado. 14 millones de euros que debieron destinarse a mitigar el hambre, construir clínicas médicas y garantizar agua limpia en las comunidades más necesitadas de África Oriental, terminaron desviados sistemáticamente hacia cuentas bancarias privadas en Luxemburgo y Malta, financiando además operaciones inmobiliarias de carácter estrictamente privado. El Papa hace que cada palabra caiga por separado, repitiendo la cifra con una frialdad que estremece a los presentes. 14 millones extraídos de la confianza de los católicos comunes para alimentar una estructura ficticia que solo existía en el papel y que beneficiaba a unos pocos, mientras los hijos de los pobres pasaban hambre. El silencio que sigue a la lectura de los montos se vuelve físico, denso, insoportable para quienes basaban su autoridad en la inmunidad del cargo. El clímax psicológico de la jornada se alcanza cuando León XIV levanta el informe con la mano y confronta directamente la dimensión moral del fraude. Al colocar las firmas, las fechas y las autorizaciones explícitas sobre la mesa, el pontífice expone el defecto fundamental del sistema, la contradicción de hombres que se revisten con ornamentos sagrados para subir al altar, mientras consienten o participan en el despojo de los más débiles. Las 3 exigencias papales caen sobre el colegio cardenalicio con un peso absoluto, transparencia total e inmediata, cooperación sin reservas con una revisión de carácter estrictamente independiente,
y la dimisión irrevocable de cualquier funcionario eclesiástico que no pueda justificar el uso de los fondos bajo su supervisión directa. Los rostros de los jerarcas reflejan una mezcla de alarma y parálisis. Las misas cruzadas revelan la caída de las protecciones tradicionales de la curia. Al exigir respuestas públicas y negarse a gestionar la crisis en el secreto de los despachos, León XIV devuelve el valor a la experiencia humana viva, honrando la promesa que le hizo a la mujer de manos rudas en la Catedral de Barcelona y validando las denuncias sobre la falta de suministros básicos que el cardenal Ambongo y el cardenal Brislin habían planteado en el pasado desde sus misiones a África. La intervención del Papa transforma el consistorio de una asamblea de honor en un tribunal ético de carácter irreversible. Las miradas esquivas de los miembros de la curia que durante 7 años permitieron la existencia de la red financiera fantasma evidencian el quiebre de una era basada en el secreto y el letargo administrativo. León XIV permanece de pie, con los ojos limpios de las lágrimas de los días previos, y la mirada fija en cada uno de los 200 hombres que visten el capelo rojo. Ha dejado claro que la Iglesia no detendrá su marcha para proteger la comodidad de sus dignatarios, ni para evitar los titulares de la prensa internacional. Al cerrar el informe y dar por concluida la sesión explicativa, las viejas estructuras de la Santa Sede quedan expuestas en su vulnerabilidad más íntima. Las máscaras del poder han caído, y las reglas que priorizaban la seguridad de la institución por encima de la verdad han sido destruidas por la determinación de un solo hombre, dejando a la curia romana ante la realidad ineludible de una transformación radical de la que ya nadie puede apartar la vista. El eco de las decisiones tomadas bajo la luz tenue de la sala del consistoro y ratificadas ante el colegio cardenalicio altera de manera permanente el flujo del poder dentro y fuera de los muros del Vaticano. La resistencia pasiva de la vieja guardia cede ante la fijeza de un pontífice que se negó a utilizar la paciencia como un arma para dilatar la rendición de cuentas. Los 13 cardenales que presenciaron el quiebre y la posterior transmutación en acero de León XIV se descubren unidos por un pacto implícito, incapaces de borrar de su memoria la imagen del obispo de Roma llorando por los pecados de su propia estructura. Las consecuencias del informe financiero de 27 páginas se materializan de forma irreversible. Los nombres estampados en el documento, pertenecientes tanto a funcionarios en activo como a miembros retirados con plenos honores y pensiones de la institución, se ven despojados del escudo del anonimato burocrático. La maquinaria administrativa de la Secretaría de Estado, bajo la dirección forzada de un cardenal Parolín, cuyas manos reflejaron la tensión del cambio, debe ejecutar la transparencia exigida, abriendo los libros contables a una revisión independiente y cortando los privilegios de quienes consideraron que el capelo rojo los eximía de la responsabilidad legal y moral a nivel local. La realidad se transforma para aquellos que inicialmente padecían la vulnerabilidad del olvido sistémico. Los 14 millones de euros que durante 7 años se desviaron sistemáticamente hacia una sociedad pantalla en Luxemburgo y cuentas privadas en Malta, comienzan a seguir el curso para el que fueron donados por los católicos comunes. En las misiones de África Oriental y en las diócesis descritas por los cardenales Ambongo y Brislin, donde la falta de recursos obligaba al cierre de estaciones asistenciales y escuelas, el flujo de ayuda real empieza a restablecerse. El dinero destinado a alimentar niños, levantar clínicas médicas y proveer agua limpia deja de alimentar la red de inversiones inmobiliarias privadas ajenas a la Iglesia. Para las parroquias de Sudáfrica, que carecían de suministros básicos, y los colegios que operaban sin libros de texto, por culpa de una contabilidad deliberadamente opaca. La caída de la red fantasma representa el fin de una traición histórica hacia los miembros más pobres de la comunidad eclesiástica. Las palabras de León XIV adquieren peso específico sobre el terreno, demostrando que la autoridad moral de la institución no reside en sus fachadas oficiales,
sino en la protección efectiva de sus fieles. En cuanto a la crisis de la Fraternidad San Pío X, la lógica de la verdad limpia y afilada se impone sobre el hábito burocrático. Tras el envío de la carta personal del Papa al padre Pagliarani y la fijación de la postura pública en Castel Gandolfo, la Iglesia asume el coste de la claridad pastoral, al negarse a dejar la puerta entornada para quienes pretendían desmantelar la casa desde el exterior, rechazando el Concilio Vaticano II y la autoridad pontificia. León XIV asume el dolor de la separación con la madurez de quien prefiere la verdad antes que una unidad ficticia basada en el silencio. El sistema se ve obligado a avanzar, comprendiendo que la unidad de la Iglesia no equivale a la uniformidad rígida, sino al caminar conjunto bajo una misma guía espiritual. La resistencia del engranaje curial se diluye cuando constata que el Papa no pretende gestionar la decadencia a través de comisiones eternas, sino sanar el cuerpo eclesial exponiendo directamente la herida. La narración se cierra, volviendo a la dimensión estrictamente humana y silenciosa con la que comenzó este viaje. Es una noche tranquila en el Palacio Apostólico, despojada ya del fragor de las conferencias de prensa y los debates del consistorio. León XIV permanece solo en su estudio privado, con la carpeta de los 3 documentos finalmente cerrada sobre el escritorio de madera. El murmullo lejano de Roma se extingue más allá de las ventanas mientras el reloj de la pared mantiene su tic-tac regular en la penumbra. En la quietud de ese espacio, el Papa de 70 años, el antiguo monje agustino de Chicago, ordenado hace 44 años un 19 de junio, cierra los ojos para orar en el silencio de su conciencia. En sus oraciones ya no hay espacio para las cifras millonarias ni las disputas jurídicas con Écone. Su pensamiento regresa a la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Recuerda el rostro de la mujer de más de 60 años, las lágrimas corriendo por sus mejillas y el tacto áspero de sus manos trabajadoras sujetando las suyas con desesperación. El compromiso adquirido ante Dios en aquel templo incompleto ha dejado de ser una carga abrumadora para convertirse en una realidad cumplida. Al final, la pregunta existencial que el pontífice lanzó a los 13 cardenales halla su respuesta definitiva en la soledad del líder. La institución solo se justifica cuando se arriesga a sangrar por defender a las personas para las que fue construida. León XIV se levanta lentamente, camina hacia la ventana y contempla la ciudad vacía, con la certeza de quien ha devuelto la verdad a una estructura que había olvidado el valor del dolor humano.